En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía, empezando una nueva semana cargada de información, análisis y por supuesto también visitas aquí en piso a modo de tener una entrevista de primera mano, y en esta ocasión no va a ser la excepción. Y ya la saludo a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden, ya lista para iniciar, como decía, una nueva jornada, y vamos al pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente Donald Trump manifestó que espera que China cuadruplique sus compras de soja estadounidense para reducir el déficit comercial, lo que impulsó los futuros en Chicago hasta 2,8%, su mayor alza intradía en 4 meses. Aunque en 2024 el comercio bilateral superó los 12 mil millones de dólares, China aún no ha reservado cargamentos para la temporada que inicia en septiembre, optando por abastecerse de Brasil y realizando compras de prueba de harina de soja a Argentina. Analistas señalan que si las negociaciones avanzan, esta estrategia podría ser temporal mientras la soja estadounidense se abarata frente a la brasileña ante la proximidad de la cosecha. Y más sobre información internacional en Estados Unidos, y de acuerdo también con Bloomberg en línea, en julio el índice básico de precios al consumidor de Estados Unidos subió 0,3%, su mayor alza desde principios de año, debido al traspaso de aranceles más altos a categorías como mobiliario y bienes recreativos. El IPC general habría aumentado 0,2%, moderado por la baja en la gasolina. La Reserva Federal mantiene las tasas sin cambios, mientras se evalúa si la inflación será sostenida en un contexto de desaceleración del mercado laboral. Las ventas minoristas de julio podrían mostrar un impulso por incentivos y eventos como el Prime Day, aunque ajustadas por inflación evidenciarían un consumo débil. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, los futuros del oro en Nueva York cayeron este lunes, mientras se espera que la Casa Blanca aclare si los lingotes de 100 onzas y 1 kilogramo estarán sujetos a aranceles tras la sorpresa que sacudió al mercado la semana pasada. Luego de alcanzar un récord el viernes, los contratos retrocedieron y cotizaron unos $65 por encima del precio al contado, con una diferencia frente a Londres que bajó de más de $100 a menos de $60. El oro acumula cerca de 30% de suba en el año, gran parte registrada en los primeros 4 meses por tensiones geopolíticas y comerciales. ¿Qué está pasando en la zona del euro? Los responsables del Banco Central Europeo, de acuerdo con medios internacionales, esperarán hasta diciembre para aplicar su próximo recorte de las tasas de interés, en lo que probablemente será la última medida del ciclo, según mostró una encuesta de Bloomberg, situando la tasa de depósito en 1,75% y manteniéndola durante 9 o 10 meses antes de considerar un cambio por un eventual repunte de la demanda. La postergación diaria tiempo para evaluar el impacto de las tensiones comerciales derivadas de los aranceles de Estados Unidos y analizar el desempeño económico del tercer trimestre, así como las proyecciones de crecimiento e inflación hacia 2028. Y ya lo tenemos aquí en piso a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. ¿Cómo estamos, Martín? ¿Qué tal? Hola, Prince. Hola, Ada. Bueno, muy contento de estar aquí para hablar de un tema muy importante, de hecho un hito histórico para el país, el bloque Mercosur, como lo es el fin de negociaciones de Mercosur-EFTA. Y en ese sentido vamos a abordar justamente los beneficios y oportunidades para el Paraguay en este acuerdo Mercosur-EFTA que lo mencionabas, pero me gustaría arrancar con una cuestión basiquísima, Martín, en el sentido de esta pregunta, considerando también que la teleaudiencia debe de seguir en lo que nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Es una agrupación? ¿Cuál es el fin que tiene justamente esta Cámara? Bueno, antes que todo, la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza es una asociación sin fines de lucro, una Cámara de Comercio bilateral
que representa, digamos, empresarialmente los intereses de comercio y negocio entre cualquier empresa paraguaya que quiera hacer negocios en Suiza y cualquier empresa suiza que quiera hacer negocios en Paraguay. Entonces, básicamente es como cualquier cámara bilateral, agrupa a empresas que tienen algún interés de negocio en el aspecto bilateral, y hoy somos 23 socios activos que básicamente, si miramos la composición de la cámara, son aquellos que representan mayor peso del comercio bilateral, actores principales tanto a nivel de importación como exportación, así también como multinacionales suizas en Paraguay. ¿Hace cuánto existe la Cámara, Martín? La Cámara se fundó en el año 2017, es una cámara relativamente joven. Recordar que Suiza no tiene hoy embajada directamente en Paraguay, tiene una embajada concurrente que está situada en Uruguay. De hecho, la semana pasada tuvimos el privilegio de contar con la presencia del embajador de Paraguay, de Suiza, perdón, entre Uruguay y Paraguay. Recorrimos Itapú, Alto Paraná, hicimos la fiesta suiza, que fue el 1 de agosto, que Suiza celebra su Día Nacional. Y recordar que realmente esto fue muy importante porque acercamos así Suiza a los intereses del país y viceversa, ¿no? Y ese país está bien catalogado a nivel internacional en indicadores importantes, Martín. Si pudiéramos también compartir con la audiencia, antes de ahondar, ¿cuáles son estos intercambios comerciales que tiene Paraguay y Suiza y viceversa? Se cataloga como uno de los países top dentro de otros como Noruega, etcétera, Martín. Totalmente. Suiza y Paraguay tienen una muy linda historia de cooperación, colaboración. De hecho, hay una comunidad de descendientes suizos muy fuerte en Paraguay, en Pacaraí, en Alto Paraná, en Itapúa, que precisamente estuvimos visitando con el embajador y su equipo. Y hoy principalmente lo que comercializamos con Suiza de nuestro lado son agroalimentos, en productos como carne, como soja, materias primas, también algún que otro producto premium como caña paraguaya, por ejemplo, se está vendiendo en Suiza. Y de Suiza importamos todo lo que en lo que Suiza se destaca a nivel internacional, que por ejemplo productos farmacéuticos, todo lo que es biotecnología, evidentemente relojería, y también chocolate y derivado de chocolate, ¿verdad? Donde Suiza es un referente a nivel mundial. ¿Y este intercambio va en crecimiento, Martín? Bueno, hay realmente desafíos en la relación comercial bilateral, está un poco estancada, hay años que está mejor, otros años que está peor, pero sin embargo estamos hablando de más o menos, en cuanto a importaciones de Paraguay, sí, 250 millones de dólares al año, y en cuanto a exportaciones de Paraguay, 20 millones al año. Entonces hay realmente mucho trabajo por hacer en cuanto a exportaciones. De igual manera, Suiza, por ejemplo, se destaca como el 9º proveedor de Paraguay en el mundo, de todos los países que nosotros estamos comprando. Suiza es el número 9 que nos provee, y a nivel europeo el año pasado solo se situó detrás de Alemania. Así que es bastante destacable. Tenemos cosas por mejorar a nivel de lo que es venderle a Suiza, donde allí sí se sitúa en el puesto 40 a nivel mundial más o menos. ¿Qué ven los inversionistas, los empresarios suizos en Paraguay, Martín? Bueno, Paraguay es un país pujante, en una economía estable. Tuvimos el privilegio la semana pasada de inaugurar la sucursal de una de las principales empresas suizas de logística. Tiene presencia en Paraguay, tiene casi 80 empleados aquí dando empleo directo, ha invertido mucho, ha comprado acciones en puertos muy grandes en el país, y hoy está agrandando su equipo. Hay una multinacional de alimentos que acá también tiene presencia en todo lo que es servicios de BPO, call center, para todo lo que es la región, que también hizo una inversión importante de más de 8 o 9 millones de dólares, y hoy más de 1.000 personas empleadas. De forma directa, vaya a hacer una multiplicación para el efecto ya derrame, ¿verdad? Exactamente, y son quizás cosas que no se hablan demasiado, pero una presencia fuerte de Suiza en el país. Y destacar que la empresa suiza, cuando va a invertir en el exterior, y sobre todo en un país como el nuestro, ve a largo plazo. O sea, no son coyunturales, realmente analiza la situación
un contexto mundial regional, y cuando apuesta al país, y eso es lo que estamos viendo con el caso de estas dos multinacionales que cité, que se instalaron en el país, tienen presencias directas y están agrandando sus operaciones. ¿El sector o la rama de actividad es ya la parte de innovación, tecnología, o hay otro tipo de interés por parte de empresarios de Suiza, Martín? Bueno, hoy como vemos, el gobierno del Paraguay, luego de hacer varios estudios, identificado sectores potenciales, ha identificado el sector forestal, sí, como todo lo que es relacionado al sector forestal y medio ambiente. De hecho, el informe McKinsey, seguramente te estás refiriendo a eso, está vinculado al Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Que hizo este trabajo tan exhaustivo y bueno, que de alguna manera mapea, vamos a decirlo, el potencial de inversión. Exactamente, y ahí Suiza es un referente a nivel internacional. Todo lo que es crédito de carbono, también hay varias empresas especializadas. De hecho, hay una empresa suiza hoy dedicada a todo lo que es la consultoría y asesoría para lo que es crédito de carbono. Y sobre todo quiero destacar el expertise de este país en todo lo que es pequeñas hidroeléctricas. En Suiza no pasas 15, 20 kilómetros sin que haya un lago. Entonces realmente ellos tienen un know-how muy fuerte en todo lo que es pequeñas hidroeléctricas. Tenemos que recordar que nuestro país se enfrenta hoy a un desafío importante en cuanto a la generación eléctrica, que hoy tenemos excedente, pero hay varios estudios que demuestran que a final de la década vamos a tener un desafío en ese sentido, y en este momento hay 22 proyectos activos de pequeñas hidroeléctricas. Yo creo que Suiza puede ser un actor relevante para transferir conocimiento, tecnología al Paraguay en ese sentido. ¿Se está trabajando en esa posibilidad, Martín, o es como que parte de lo que se puede hacer? ¿No se necesita una suerte de regulación especial? ¿No se está trabajando en un diseño en especial para, vamos a decir, apuntalar mucho mejor este tipo de proyectos que mencionabas, de suma urgencia, por más que todavía nos queda como ciertos años de gracia, aunque siga premiando y ya avanza muy rápido también, ¿verdad?, la necesidad. Sí, de hecho, entre las cuestiones que abordamos con la presencia del embajador la semana pasada, fue tema energético. Nos estuvimos interiorizando un poco más sobre las nuevas leyes que apuntan en ese sentido, de generación privada de energía y de venta al sistema, ¿verdad? Que si bien se vienen actualizando, sabemos que se vienen trabajando. Y yo creo cuando esto esté listo, van a estar dadas las condiciones para que las empresas suizas vengan con tranquilidad y previsibilidad, ¿verdad? Es una cuestión más técnica de ir afinando los detalles, pero creo que nuestro país ha sabido demostrar que en ese sentido es predecible, genera confianza y que las reglas de juego no se cambian de un día para otro, ¿no? Y de aquí para Suiza, ¿cuál es el potencial que tenemos nosotros, Martín? Bueno, lo interesante a destacar es que, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea... Sí, allá estamos metiéndonos en el tema, ¿sí? Donde hay una competencia directa de sectores clave del Mercosur, agroalimentos y sectores sensibles como el sector lácteo, el sector automotor. No tenemos ese desafío con las empresas, los países del bloque EFTA, porque son complementarios, son todos países pequeños, como Suiza, Noruega, Liechtenstein tiene 40.000 habitantes, de hecho prácticamente funciona como un país que le delega parte de su diplomacia a la Suiza misma, y de hecho los datos estadísticos, tenemos comercio exterior de Liechtenstein, están integrados los datos de Suiza, ¿verdad? Islandia es el cuarto país que integra este bloque, y no comercializan ni producen lo que nosotros producimos, que es básicamente agroalimentos, industria automotriz, autopartes. Puede haber un desafío a nivel de lo que es productos farmacéuticos, medicamentos, pero una vez más estos países se sitúan en un segmento muy alto de mucha tecnología. No compiten realmente a nivel de precios. El desafío ahí es a nivel de patentes, pero bueno, eso está previsto también en el acuerdo, ¿verdad?
A la vuelta del corte podemos profundizar más sobre este acuerdo EFTA, Mercosur-EFTA, Martín, si te parece, y sobre todo esto que representa para Paraguay como una grandísima oportunidad de seguir expandiéndose y bueno, también todo el efecto que puede generar incluso en la economía y no estamos hablando de números macros. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a seguir conversando a la vuelta con Martín Ruiz. Muchas gracias por la compañía y es momento de compartir la cifra del día, Ada, recordándole a toda la gente que nos escucha y nos ve también que esto es extraído de las entrevistas que tenemos de manera periódica aquí en Economía 1000 y en la edición de hoy compartimos esta cifra. 9,6% es el crecimiento acumulado a julio 2025 con respecto al mismo periodo de 2024 de los ingresos tributarios. Con la misma estructura tributaria, alcanzar un crecimiento interanual en términos acumulados es bastante alentador para nosotros, comentó Diego Domínguez, director general de Estudios Económicos de la ENIT. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y sí, seguimos compartiendo información antes de continuar con nuestra entrevista de hoy. De lo meramente internacional ya vamos aterrizando lo que está pasando en Argentina, Brasil, así que rápidamente compartimos esta información. De acuerdo con Clarín.com, en julio las ventas minoristas de las pymes argentinas cayeron 2% interanual a precios constantes y 5,7% frente a junio, acumulando una mejora de 7,6% en lo que va de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, según la CAME. Fue el cuarto mes consecutivo de descenso mensual con retrocesos en todos los rubros y solo 3 de los 7 sectores relevados con alzas interanuales, a decir, perfumería, farmacia y alimentos y bebidas. Entre las bajas destacaron bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, además de textil e indumentaria, calzado y marroquinería y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción. De Argentina nos vamos hasta Brasil. El ministro de Puertos y Aeropuertos de Brasil, Silvio Costa Filho, calificó como contraproducente que Estados Unidos combine agendas políticas y económicas en su relación con Brasil al imponer aranceles que afirmó afectarán el empleo y a miles de empresas. Señaló que aunque la medida tendrá impactos negativos, el país está trabajando para suavizar sus efectos mediante la apertura de nuevos mercados. Destacó que en menos de 2 años y medio, el gobierno de Lula ha habilitado más de 390 destinos para productos brasileños, fortaleciendo vínculos comerciales con Asia, Europa y otras regiones. Nos trasladamos hasta Uruguay. De acuerdo con Ámbito.com, la nueva ley de políticas diferenciadas para departamentos fronterizos con Brasil otorga al gobierno herramientas para ajustar beneficios fiscales y comerciales según la realidad de cada región, con el objetivo de reducir las asimetrías con el país vecino. Contempla la creación del Observatorio Económico de Frontera, que evaluará cada 6 meses precios, consumo y actividad para recomendar medidas que protejan el comercio y el empleo en zonas limítrofes. El diputado por Rivera, Robinson Silva, destacó que la norma fue elaborada con aportes de todos los partidos y cuestionó la falta de avances desde 1985. También criticó el cierre de la planta 14 de Conaprole en Rivera por el impacto en el empleo y la infraestructura productiva y señaló el potencial turístico de la región para consolidarse como tercer polo junto a Colonia y Punta del Este, menciona Ámbito.com. Y seguimos aquí en compañía de nuestro invitado de hoy. Recordamos que estamos con Martín Ruiz, él es gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Martín, vamos a seguir explorando sobre este importante acuerdo EFTA y me gustaría como ir también aterrizando en qué consiste justamente o cuáles son los alcances de este acuerdo, este convenio tan importante que se convirtió en un hito. Así que me gustaría también que la audiencia pudiera entender a qué nos estamos refiriendo con este acuerdo EFTA y recordar cuáles son esos países que van conformando justamente esta agrupación. Bueno, antes que todo, para poner el contexto, EFTA es un bloque económico que está compuesto por 4 países: Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Son países que no forman parte de la Unión Europea porque tienen características en común. Uno, son países de población pequeña, con alto nivel de ingresos per cápita, es cierto, con alto nivel de innovación y tecnología, y que tienen necesidades también a nivel de producción de agroalimentos, de materias primas, que son productos que nuestro bloque, que es el Mercosur, produce en abundancia, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, en 2015 se empezaron a tener conversaciones entre ambos bloques. Oficialmente en 2017 iniciaron las negociaciones.
hubieron 14 rondas de negociaciones técnicas, hubo una pequeña pausa durante la pandemia, y lo que aconteció en las últimas semanas es que se concluyeron las negociaciones. O sea, cerramos las negociaciones entre ambos bloques. Sí. Ahora lo que está pasando, se está haciendo una revisión legal, o sea, una parte muy técnica. Una vez que se haga la revisión legal, que estimamos va a tomar 1 a 3 meses, la idea es que se firme el acuerdo entre septiembre o antes de fin de año, ¿verdad? Estamos hablando más o menos mediados de septiembre. Está previsto que se firme en Brasilia. Los representantes de EFTA vendrían al Mercosur a firmar. Una cuestión más de agenda entre mandatarios, cancilleres, y una vez que se firma el acuerdo pasa a un proceso de ratificación por cada parlamento, ¿verdad? Tienen que ratificar el acuerdo los parlamentos del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, luego también los países del EFTA. En el caso de Suiza podría eventualmente haber un referéndum. Suiza tiene ¿Por qué, Martín? Porque Suiza tiene una democracia directa y cualquier ciudadano que quiera presentar y someter a votación algún tema en particular puede hacerlo. Tiene que juntar una cantidad de firmas, que en algunos casos son 50.000, en otros casos 100.000 firmas, y si juntan las firmas que se requieren, pueden someter a referéndum. Y justamente, como anécdota les comento, estamos hablando del caso de un referéndum que se hizo una vez sobre si había que cortarles o no los cuernos a las vacas. Al parecer había vacas que se escapaban y bueno, habían casos de agresiones a personas, ¿verdad? Se lastimaban, entonces empezaron a cortar los cuernos a las vacas. A alguien no le gustó porque decían que era agredir a los animales. Se hizo un referéndum sobre eso, ¿verdad? Entonces ese es el caso de democracia directa, para que veamos a qué nivel estos países están tan avanzados, porque si esos son sus problemas del día a día, imagínense, ¿verdad? Pero todo eso, Martín, lleva a un país como Suiza, como yo decía, a estar dentro de los países top, desde ingresos altos hasta todos estos indicadores que revelan justamente este proceso de desarrollo que tiene un país como Suiza. Totalmente, así es. Entonces, allí digamos que los que impulsan el acuerdo van a tener que ser muy transparentes, muy claros en la comunicación con sus ciudadanos, ¿verdad? Para esclarecer ciertas cosas, ciertos puntos que podrían preocupar a estas poblaciones, que puede ser los temas ligados al medio ambiente, por ejemplo, que realmente hay que ser muy claros para que no generen rechazos por parte de la población, como por ejemplo en el caso de la Unión Europea. Hay mucha gente que no está contenta con el acuerdo potencial con el Mercosur, porque dicen que algunas prácticas de nuestros países no están acorde con las tendencias globales del medio ambiente, ¿verdad? Entonces yo creo que el éxito y la ratificación rápida del acuerdo por los diferentes congresos de estos países va a basarse muy fuertemente en la manera que se comunique, en lo transparente que sean las autoridades a la hora de comunicar los puntos clave de este acuerdo, ¿no? Sondeo en líneas generales de los que forman justo este grupo del EFTA, Martín. ¿Hay aceptación en líneas generales de este convenio con el Mercosur, o de alguna manera recibieron algún tipo de cuestionamiento y eso que mencionabas, ¿verdad? Que quizás podría generar, pero algo así como más firme? No, de momento no tenemos conocimiento que haya una fuerte oposición. Primero que todo, pues son países que están muy desarrollados, son países que no producen a escala lo que nosotros producimos, como sí es el caso de la Unión Europea. Claro. No hay una competencia directa, como un riesgo muy fuerte de por ejemplo, que alguien pueda decir que vamos a sacar empleo con lo que nosotros producimos, ¿no? Va a ser como complementario de alguna manera. Exactamente, eso es lo interesante con la EFTA, que son economías muy complementarias con el Mercosur, y en algunos aspectos con muchos beneficios para el Mercosur. Por ejemplo, podríamos beneficiar de los puntos fuertes de Suiza y los países del EFTA en cuanto a el aspecto científico, el aspecto académico, todo lo que es biotecnología, todo lo que es salud, están muy avanzados. Y yo creo que ahí se pueden dar grandes colaboraciones, no solamente como bloque, sino para nuestro país.
De los países que conforman el Mercosur, Paraguay podría salir muy beneficiado en este acuerdo. ¿Y qué otros países también, Martín, si tuviéramos que hacer un ranking de justamente de los que integran el Mercosur? Digo, desde Brasil, que puede proveerle estos productos, Argentina. Bueno, realmente si hacemos un análisis de lo que cada país le puede proveer a Suiza y al EFTA, vemos que son productos muy similares. Sí. Agroalimentos, soja, sus derivados, maíz, materias primas en general, carne, en el caso de Brasil, carne de pollo, carne de cerdo, que se consume bastante en Suiza, ¿verdad? Sí. Quizás en el caso de Uruguay más apuntando a la celulosa, que es un poco el diferencial que tiene. Ahí quizás podría haber algún que otro tipo de desafío en el ámbito, en la industria láctea, ya que Suiza es bastante fuerte. Sí. Sino como probaron los quesos suizos, les recomiendo. La próxima tráenos, Martín. Claro que sí, sin problema. Que se pueden comprar, de hecho, acá en varios supermercados gourmet. Y realmente quizás ahí podría haber algún tipo de roce, pero son mercados pequeños. Suiza tiene 9 millones de habitantes, en Liechtenstein tiene 40.000 habitantes, en Islandia tiene 400.000 habitantes. O sea, no estamos hablando de mercados grandes en cuanto a población. Y el Paraguay, sobre todo en sus productos estrellas como la soja, la carne, pero también apuntar más a productos premium. Yo creo que es una oportunidad para las pymes que tienen un producto diferenciado. Y como comentaba al inicio, se está vendiendo caña, porque caña Sí. paraguaya en Suiza. Puede ser una oportunidad para la yerba mate. Hay una empresa alemana que vende bebidas energizantes a base de yerba mate, y me comentó el equipo de la embajada de Suiza que estaba muy de moda en esos lares, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es una oportunidad también para el sector yerbatero, para todos los sectores que componen agroalimentos y sobre todo de alta calidad, ¿verdad? En Paraguay mantiene de hecho su preferencia, facilidades para el azúcar orgánico, que se vende con mucha fuerza en ese país, y también por ejemplo productos como el maní. Sí, me habías comentado, yo quería dejar eso como pendiente a la vuelta del corte de Martín, porque también Paraguay tiene beneficios arancelarios que podría aprovechar aún más y quizás explorar también otros sectores con esa posibilidad. ¿Te parece si abordamos eso a la vuelta del corte? Perfecto. Vamos a seguir conversando con Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Es momento de compartir algunas noticias económicas a nivel doméstico, y abc.com.py al respecto menciona sobre la decisión de Petropar. En ese sentido, la petrolera estatal redujo desde hoy, 11 de agosto, el precio de todas sus naftas y diésel en 250 guaraníes por litro, un mes después de haberlos incrementado en 380 guaraníes. Los nuevos valores son diésel por A 7.050, antes 7.300 guaraníes. Diésel Marete a 8.850 guaraníes, antes 9.100. Nafta KP 88 a 5.990 guaraníes el litro y antes a 6.240. Nafta Oicoité 93 a 6.490 guaraníes y antes 6.740, y la nafta Aratiri 97 a 7.840, antes 8.090. La medida se da en un contexto de presión para reducir precios ante la baja del dólar frente al guaraní. El anuncio realizado por el presidente Santiago Peña indicó que el objetivo es cuidar el bolsillo de los paraguayos y generar más oportunidades de trabajo. Se aclaró que los precios podrían variar en estaciones ubicadas a más de 50 kilómetros de la planta de Villa Elisa por costos de flete. Al ser Petropar una referencia para el sector, se estima que empresas privadas podrían aplicar rebajas similares en sus combustibles. Más información, Ada. De acuerdo con ABC, el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, informó que la DENIT iniciará un monitoreo de la estructura de precios de productos de la canasta básica para identificar en qué parte de la cadena de comercialización se producen aumentos pese a la baja del dólar. Aclaró que la institución no tiene facultades para regular o sancionar, pero proveerá la información a la CONACOM y a la SEDECO, que sí pueden actuar ante prácticas anticompetitivas o colusorias. También información nacional, esta vez desde
El ministro de Industria y Comercio se informó que el viceministro de Comercio y Servicios, Rodrigo Maluf, se reunió con la embajadora del Reino Unido en Paraguay para abordar una agenda que incluyó la elaboración de un master plan de ferrovías, el comercio de productos paraguayos y el impulso de acuerdos bilaterales. Maluf destacó que Paraguay busca aprovechar la experiencia británica para diseñar un plan estratégico que oriente la planificación, construcción y operación de una red ferroviaria nacional. ¿Más información, Ada? De acuerdo con ABC, las ampliaciones presupuestarias aprobadas en los últimos meses y las que aún se debaten en el Congreso impactarán en el proyecto del Presupuesto General de la Nación 2026, especialmente en los gastos rígidos como salarios, jubilaciones y pensiones. El presupuesto vigente, tras las modificaciones hasta agosto, ascienden a 139 billones de guaraníes frente a los 133.2 billones aprobados inicialmente, lo que representa un aumento de más de 5.8 billones de guaraníes. Solo el reajuste de 3,6% del salario mínimo para funcionarios y beneficiarios de pensiones implica 267.476 millones de guaraníes, a lo que se suman incrementos para retirados de fuerzas públicas, autoridades locales, bomberos y otros sectores. Y como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza un análisis económico periódico en el diario ABC, que es replicado también en su digital. Y en esta edición se aborda la inteligencia artificial. Un informe del Banco Mundial y el organismo resalta que entender el alcance de la inteligencia artificial y cómo se diferencia de herramientas digitales anteriores es clave para impulsar el desarrollo humano, especialmente en países con un índice de desarrollo humano bajo, donde los modelos tradicionales de crecimiento, es decir, industrialización y exportación, están menguando. En estas naciones, la mano de obra suele pasar directamente de la agricultura a los servicios, sin promover una transformación estructural profunda. De 2016 en adelante, el empleo en actividades no rutinarias ha crecido más que en las rutinarias, independientemente del nivel de ingresos del país. La IA profundiza esta tendencia al automatizar no solo tareas rutinarias, sino también laborales cognitivas y creativas que hasta ahora se consideraban exclusivas del trabajo humano. Más de este análisis compartido, ¿a dónde podemos encontrarlo? Pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn, también en nuestra página web y en nuestro canal de WhatsApp. Seguimos en compañía con Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Martín, hay un abanico de oportunidades para Paraguay, no solamente desde una mirada global como parte del Mercosur, como parte del bloque de la región, sino también de manera independiente. Y en ese sentido, y te hago una pregunta, vos que sos especialista también en relaciones exteriores, en todo lo que se refiere justamente a la parte internacional, que Paraguay ha obtenido el grado de inversión el año pasado por parte de una de las calificadoras de riesgo. Esto también terminó siendo como un impulso importante para el país y sobre todo para economías como Suiza y otras naciones, Martín. Sí, por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que los grandes mercados, allí donde se toman las decisiones globales, en oficinas corporativas, hay que entender que la mirada es realmente así, es global. Sí. Entonces, antes de poner el ojo en un país, se miran ciertos indicadores. Entre, por ejemplo, la tasa de crecimiento, el ingreso per cápita del país, la inflación, bueno, todos los indicadores macro que normalmente se analizan. Pero hay ciertos factores que les da el mensaje a los mercados que un país es más confiable que otros, ¿verdad? Y entre eso está el grado de inversión. Sí. El hecho de que Paraguay haya obtenido el grado de inversión por una de las principales calificadoras es un mensaje muy fuerte, porque Paraguay viene creciendo hace muchos años, no es una cuestión de 2-3 años. Se hizo una reforma grande fiscal y macroeconómica en el año 2003, que empezó a activarse en el año 2004. Sí. Entonces estamos creciendo sobre 3, 4, 5% ya hace más de 20 años. Pero ¿qué es lo que pasaba para dar el salto siguiente? ¿Y qué es lo que le dice el grado de inversión a los mercados internacionales? Le dice que Paraguay está haciendo mejoras en el aspecto institucional, en el aspecto jurídico. No estamos diciendo que no nos falte mucho por hacer, pero el mensaje que le está dando este grado de inversión a las economías mundiales es, bueno, Paraguay está haciendo su tarea, le falta camino por recorrer, pero está en buen camino. Entonces, evidentemente, esto impulsa a que el país tenga más ojos que antes puestos en él, y sobre todo si lo vemos en un panorama regional. Sí.
realmente ahí nos destacamos por mucho. Tenemos inestabilidades políticas en Perú, desafíos también en Chile. Bueno, en Argentina vino un presidente que cambió totalmente el panorama. Algunos están muy contentos, otros no tanto, están de igual manera, lo que podemos decir que están en transición. Brasil con importantes reformas. Exactamente. Uruguay también con desafíos. Bolivia, bueno, hoy el país está... La crisis del dólar, terrible. Exactamente. Entonces ahí Paraguay se destaca en este universo que finalmente es un mercado muy importante. No hay que olvidarse de Brasil, es un mercado de 215, 220 millones de habitantes. Según los años, es la sexta, séptima, octava economía mundial. Argentina tiene 45 millones de habitantes con un ingreso per cápita muy importante. Y Paraguay a través del Mercosur tiene acuerdos con estos países que se pueden explotar. Sumado a eso, el grado de inversión lo posiciona realmente a Paraguay con un país como por lo mínimo aquellos que nos estaban mirando a que nos empiecen a mirar. Es cierto. Hablabas también de desafíos dentro de estos indicadores económicos muy positivos, pero también hay, eso también decías y reforzabas, tareas por hacer, Martín, y que de alguna manera este tipo de acuerdos tienen que impulsar justamente a trabajar en esos grandes desafíos todavía que tenemos como país. ¿Qué podemos mencionar al respecto? ¿Cuáles serían parte de esas cosas que hay que ir de alguna manera puliendo y trabajando? Bueno, sobre todo dar la seguridad jurídica, en seguir mejorando ese aspecto. La Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza forma parte de una federación de cámaras de comercio bilaterales que ahí existe en Paraguay, que es la FEDECAPI, que aglomera las cámaras de comercio bilaterales. Allí se está trabajando muy fuerte en todo lo que es apertura de cuentas bancarias. Qué interesante. Que sigue siendo un desafío importante. Porque evidentemente si yo vengo a invierto en un país que no es el mío, no tengo un historial de 6 meses de IVA como se pide, ¿verdad? Como se pide normalmente. Y termina siendo como una suerte de no freno, pero ralentiza, imagino, ese proceso, ¿verdad, Martín? Así es como pasar, como que en la teoría te dicen algo, en la práctica es más desafiante, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, en ese sentido se hicieron muchos avances. Hay bancos que están flexibilizando ese aspecto, pero sigue siendo un desafío importante, ¿verdad? Y lo que nosotros siempre le instamos a los empresarios que ya vengan a vender a Paraguay, comprar de Paraguay, hacer negocio e invertir, es que se acerquen a las instituciones, en este caso a las empresas suizas, que se acerquen a nosotros, para que nosotros podamos guiarles hacia los interlocutores y actores correctos, que no caigan en manos de actores que de repente tienen... de mala fe. Exactamente. Entonces eso es importante, acercarse a los canales adecuados para hacer negocios, ¿no? Martín, nos quedan aproximadamente 5 minutos antes de cerrar el programa y ahí estoy viendo una lista muy interesante de productos y quedamos de hecho pendientes en el bloque anterior de ir ahondando sobre los beneficios arancelarios que tiene Paraguay con Suiza y que se convertiría y se puede convertir, de hecho, estoy casi segura, en una grandísima oportunidad para Paraguay para seguir explorando esa economía y bueno, eso que también siempre digo, el efecto derrame que va a tener a nivel interno. De estos productos, y mencionabas, por ejemplo, el maní, la caña me decías, ¿verdad? Uh-huh. La caña paraguaya. Y también hay otros vinculados a los agroalimentos. ¿Cuáles son esos? Vamos a ir profundizando también en esos puntos. Bueno, ahí, por ejemplo, hay que diferenciar aranceles libres y cuotas preferenciales. Paraguay sigue lo bueno de este acuerdo que mantiene los beneficios que está accediendo a través del sistema generalizado de preferencias, es un beneficio que mantiene el país. Y luego hay cuotas para ciertos productos, pueden ser sensibles para el mercado suizo y por ejemplo, para la leche en polvo. Paraguay es un gran productor y exportador de leche en polvo. Hay una empresa muy importante que hizo grandes inversiones en Alto Paraná, que les invito algún día vayan a ver la fábrica con tecnología de punta para seguir aumentando esta producción, ¿verdad? Entonces eso es importante, porque más allá de alcanzar volúmenes, hablar de volúmenes, hablar de cómo estamos hablando de un currículum como país y como sectores, ¿verdad? Si uno le está vendiendo a Suiza, a Liechtenstein, a Noruega, a Islandia, son países muy exigentes, bueno,
a la hora de tocar la puerta a otros mercados, ya sacamos currículum, mira, estoy vendiendo acá. Entonces, y no son cualquier tipo de productos tampoco, ¿verdad? Tiene toda una calidad, vamos a decirle, hasta fitosanitaria podemos denominarlo. Totalmente. Bueno, la carne vacuna, hay oportunidades también para la carne porcina, la carne aviar, que son sectores en crecimiento. La carne porcina está creciendo en exportaciones de manera muy dinámica. En la carne aviar también y lo que le falta al rubro avícola en cuanto a exportaciones es justamente tener acceso a mercados de mayor calidad, de mayor exigencia, que hoy está principalmente exportando a países de África, del sudeste asiático, en su momento a Rusia. Bueno, desde la guerra disminuyeron los envíos. Georgia, le falta en algunos mercados que podamos decir que son de primer nivel, ¿verdad? Y no es porque no sea buena la carne avícola, al contrario. Tuve la suerte de estar en más de una feria internacional trabajando con empresas del rubro y los compradores internacionales se acercaban, mira, tu pollo es mejor que el de Brasil, avísame cuando estés listo para mi mercado porque es de mejor calidad. ¿Y ahí qué falta puntualmente para ese producto, Martín? Bueno, cuando hablamos de ese tipo de productos, faltan certificaciones, que vengan las autoridades sanitarias. Que llevan su tiempo también, ¿verdad? Así mismo. Que vengan a certificar que las plantas del rubro avícola en Paraguay estén en condiciones. Tuvimos una misión técnica a Singapur hace unos meses, que es también un mercado exigente, ¿verdad? Y bueno, cuando se abren mercados de mayor calidad, a su vez abren las puertas a mercados de mayor calidad. Entonces esperemos que esto también sea una oportunidad para esos rubros para seguir apuntando a mercados internacionales. Vos mencionabas, hay que diferenciar las cuotas y también los aranceles. ¿Podemos mencionar algunos de estos productos que gozan de estos beneficios, Martín? Bueno, por ejemplo, la leche en polvo va a ingresar con arancel cero hasta cierta cantidad. Las cuotas, ¿qué es lo que significa? Que podés vender a mi país, pero hasta cierta cantidad, no de manera ilimitada. A veces ese acceso puede ser con arancel cero o con cierto porcentaje de arancel, ¿verdad? Normalmente se destinan a productos sensibles como los alimentos, justamente para proteger una industria en particular que existe en ese país. En el caso de Suiza, bueno, un país fuerte en temas lácteos, pero sin embargo también buscan nutrirse de ese tipo de productos de otros mercados, ¿verdad? En lo que sí arancel cero maní, por ejemplo, muy interesante. Paraguay históricamente... ¿Maní bruto o procesado es lo exportado, Martín? Maní bruto. Qué interesante. Maíz también, y bueno, las carnes y aceites vegetales también por cuota, ¿verdad? Y mencionabas, y me parece interesante también tocar este punto, Martín, de algunas empresas están situadas en Alto Paraná y en zonas como más estratégicas. ¿Es por una cuestión de logística o por qué ese interés generalmente de ubicarse en estos polos comerciales fronterizos, por decirlo así, Martín? Bueno, tuvimos la ocasión de visitar Alto Paraná e Itapúa la semana pasada, una comitiva que presidió el embajador de Suiza, visitando comunidades suizas y empresas locales. Bueno, principalmente se da por la cercanía con el Brasil, la cercanía con la Argentina, zona de frontera, son zonas muy productivas, y bueno, a nivel logístico evidentemente disminuye bastante el costo, transporte. Exactamente. Y bueno, hay ciertas infraestructuras que se dan en Alto Paraná y zonas francas. Ya hay un ecosistema allí de maquilas, por ejemplo. Es cierto. Que facilita la exportación. Y bueno, recordemos que Ciudad del Este es uno de los pulmones económicos del país, con Alto Paraná, comercio muy intenso. Entonces, lo que es logística es muy importante. Por más que todo lo que es transporte fluvial siga desembarcando primero en Asunción, tener presencia en esos mercados, para una empresa logística, estar más cerca de un cliente, es fundamentalmente, porque la manera en que se mueven los negocios en Ciudad del Este, Alto Paraná, Itapúa, de repente nosotros desde la capital
movemos las cosas de cierta manera, ellos tienen otra cultura de negocio, también son muy cosmopolitas, ¿no? Claro. Martín, ¿cómo la gente o es de alguna manera abierta la adhesión a la Cámara Paraguayo-Suiza? ¿Es para todo tipo de empresa o se limita? ¿Cómo puede la gente conocer más sobre la Cámara Paraguayo-Suiza? Bueno, primero que todo, nuestra página web y redes sociales, tienen que buscarnos simplemente en Google, Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Allí nos van a saltar las opciones, primero en la página web, luego las cuentas estamos en Instagram, en LinkedIn y en Facebook. Y nosotros realmente insistimos mucho en la calidad de los socios, que pueden ser empresas o personas físicas. Tenemos que ver que hay un lazo con Suiza en particular. Se presenta una solicitud de membresía, se evalúa en el directorio y luego si califica, bueno, lo integramos plenamente a la Cámara. Así que están abiertas, se paga una cuota anual como empresa y como persona física que es diferenciada, que no está lejos de todo lo que se cobra en el mercado. Así que en ese sentido es accesible, pero sí realmente queremos mantener un poco el espíritu de tener empresas y personas que estén ligadas a Suiza. ¿Y cuán importante es formar parte de una nucleación, verdad, Martín? De repente, si uno está de alguna manera teniendo como visión insertarse en un mercado tan importante y tan exigente como es Suiza. Así es, nosotros somos partner de la agencia de promoción de exportaciones de Suiza, que se llama SGE, Switzerland Global Enterprise, que nos da muchas facilidades para acceder a información, acceder a contactos en Suiza. Ahí ya te ahorraste varios meses. Exactamente, tenemos relaciones con el cónsul honorario de Paraguay en Suiza. El cónsul honorario de Suiza en Paraguay también es miembro de nuestra cámara. Tenemos relaciones estrechas con la embajada de Suiza en Uruguay, concurrente ante Paraguay, así que en ese sentido estamos muy bien relacionados y bueno, somos un canal legítimo para fortalecer las relaciones bilaterales. Martín, un gusto haberte tenido en el programa, que tengas un excelente inicio de semana. Muchas gracias, Prince, Ada, por este espacio y bueno, esperemos que este acuerdo pueda fortalecer las oportunidades para el Paraguay. Así será, yo estoy segura. Estuvimos con Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza, y así cerramos este capítulo. Ada, mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Así. Que tengan un excelente inicio de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.